Buenos días, soy el teniente médico base Nicolás, residente de segundo año de cardiología del Hospital Militar Central. En el día de hoy vamos a hablar sobre miocardiopatía restrictiva e infiltrativa. Comenzando con una definición, la miocardiopatía, la Sociedad Americana la describe como un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio, principalmente afecta a la célula miocárdica y se asocia con disfunción mecánica y o eléctrica. Puede exhibir hipertrofia o dilatación ventricular. Como vimos en la clase pasada, la dividíamos en miocardiopatía dilatada, restrictiva e infiltrativas, y la hipertrófica. Dentro de esta miocardiopatía, la restrictiva es la menos frecuente y es importante descartar otras patologías, ya sea hay que sacar de este grupo a la enfermedad coronaria, cardiopatías congénitas, mismo cardiopatías que sea producto de la hipertensión arterial o asociado a una valvulopatía. Estas quedarían excluidas dentro de esta clasificación. La podemos dividir a la miocardiopatía restrictiva e infiltrativa en una patología que principalmente expresa como hallazgos tanto clínicos, ecocardiográficos, un ventrículo izquierdo que está no dilatado, diferente con la otra miocardiopatía que habíamos visto previamente, con función conservada habitualmente, y la clínica es principalmente de disfunción diastólica, que ahora vamos a explicar. La miocardiopatía la podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos las que tienen espesor de pared aumentado, en este caso sería infiltrativa, ya sea alguna sustancia que se deposite en el miocardio y le genere la patología restrictiva. Tenemos a la amiloidosis en este grupo, principalmente en personas de mayor edad, se da frecuentemente, después la enfermedad de Fabry, hemocromatosis, y dentro de la de espesor normal son las restrictivas propiamente dichas, que tenemos a la fibrosis endomiocárdica, radiación, sobrecarga de hierro o la miocardiopatía restrictiva idiopática. Dentro de esta clasificación, las más frecuentes es que sea una miocardiopatía restrictiva idiopática, sean personas de menor edad, puede ser en jóvenes, adolescentes. Es importante buscar un hecho familiar, ya sea de primer grado, e interrogar bien si hay antecedentes en la familia sobre miocardiopatía, que generalmente suele haber. Se puede dar por mutaciones espontáneas o mismo por herencia. Comenzando con la fisiología restrictiva, lo que vamos a tener es un ventrículo rígido, caracterizado por presencia de fibrosis, depósitos, como habíamos hablado, de depósitos de amiloide, puede ser depósitos de hierro. Todo eso hace que tengamos un miocardio rígido, poco complaciente, que en esta curva de presión-volumen podemos ver cómo a medida que aumenta el volumen de la cavidad miocárdica del ventrículo izquierdo, aumenta la presión. En esta patología, lo que vamos a tener que, ante pequeños cambios de volúmenes, la presión aumenta drásticamente, ¿sí? Se corre la curva. Vamos a tener entonces un miocardio poco complaciente. Esto es característico de una disfunción diastólica grave, donde tengamos presiones de llenado muy elevadas. ¿Qué implica tener las presiones de llenado elevadas? Implica que a la hora de que esté llenando el ventrículo en diástole, tengamos una resistencia producto de esta rigidez miocárdica, que va a hacer que estas presiones se trasladen hacia el circuito retrógrado, principalmente las aurículas. Las aurículas van a tener que realizar mayor manejo de presión, alterando su arquitectura, dilatándose, para poder lograr que la sangre de la aurícula pueda ingresar al ventrículo. Esto va a generar una deformación en la aurícula y, como sabemos, tiene muchas probabilidades de generar arritmias.
por ejemplo, la fibrilación auricular. Estos pacientes es frecuente que tengan arritmia auricular y con la posible complicación de que se genere un trombo en dicha cavidad y tengamos riesgos de ACV isquémicos o impactos a distancia. Es importante evaluar si tienen el riesgo de anticoagulación, hemorragia, a ver si requieren estos pacientes estar anticoagulados. Después, otra cosa que vamos a tener con respecto a la sístole, con aurículas muy dilatadas, nosotros podemos llegar a tener insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Estas no van a poder generar un cierre adecuado, obteniendo un reflujo hacia dicha cavidad. Las manifestaciones clínicas, lo más frecuente es que este paciente vengan o sean asintomáticos o que tengan insuficiencia cardíaca. Los principales síntomas que vemos en estos pacientes son disnea de esfuerzo, podemos tener fatiga o mismo edemas. Ya los edemas y la citis nos hablarían más de algo crónico, y las disneas de esfuerzo hay que interrogar bien sobre ese síntoma, porque estos pacientes, al tener la falla esta diastólica que habíamos hablado, por un aumento de la frecuencia pueden generar aumento de presión y volúmenes en el circuito pulmonar, generando la disnea. Examen físico de una miocardiopatía restrictiva, al obtener presiones, dijimos, presiones altas de llenado y trasladarse hacia el circuito retrógrado, vamos a tener distensión venosa yugular. Estos pacientes generalmente tienen la presión venosa central aumentada. Signo de Kussmaul suele ser negativo y el impulso apical puede estar levemente desplazado. Vamos a encontrar ruidos normofonéticos. Se puede llegar a escuchar un R3 o R4. Cabe recordar que el R3 habla sobre un llenado del ventrículo izquierdo rápido y una distensión brusca que genera el R3. Se escucha principalmente en protodiástole. Una radiografía de tórax que suele ser normal, podemos llegar a evidenciar dilatación de las aurículas, tanto derechas como izquierda, pero el índice cardiotorácico suele estar conservado y podemos llegar a ver, según el estadio de la enfermedad, signos de congestión pulmonar. El electrocardiograma, como habíamos hablado previamente, aurículas dilatadas, deformadas, con mayor hipertrofia. Se puede ver que a la hora de la despolarización, la amplitud de la onda P se encuentre aumentada, ¿sí? Se la conoce como P pulmonar o P mitral. Otra variación que podemos tener en el electro, que lo que hablábamos previamente, un ritmo de fibrilación auricular. Es muy frecuente encontrar que estos pacientes, por la dilatación, tengan este tipo de arritmia. Y mismo si hablamos, por ejemplo, de patología infiltrativa del miocardio, podemos tener algunos trastornos de conducción, como se ven en la amiloidosis, puede haber un bloqueo completo de rama, mi bloqueo anterior. El ecocardiograma transtorácico es un estudio importantísimo para esta patología, suele tener la F conservada con volúmenes normales y agrandamiento vía auricular. Acá vemos un 4 cámaras en donde se ven las aurículas tanto izquierda como derecha dilatadas y ventrículos pequeños, restrictivos, ¿sí? Y lo característico de esta patología es el parámetro de llenado diastólico restrictivo. Nosotros tenemos en la diástole, como sabemos es un proceso activo, como signos ecocardiográficos más importantes es el patrón mitral. Lo que podemos observar es que la onda E, que corresponde al llenado rápido, tenemos una velocidad bastante elevada, ¿sí? Y el tiempo de desaceleración es más corto. Esto va a hacer que la onda E sea más grande que la onda A, con una relación mayor a 1.5, habla de un patrón restrictivo. Otros tipos de parámetros que se pueden evaluar es el Doppler, el patrón mitral, que evalúa la movilidad de la pared del ventrículo izquierdo en la relajación, que suele estar
disminuida, ya que es una patología bien de la fibra miocárdica del miocardio, que ese ventrículo se va a mover menos que otras patologías. Acá mismo observamos de nuevo la dilatación biauricular de estos pacientes. Otros estudios que podemos tener para aproximarnos a un diagnóstico es una resonancia magnética que tiene, como dijimos previamente, ventrículos de volumen normal y un agrandamiento auricular importante. Nosotros tenemos que caracterizar con la resonancia, nos permite ver con precisión las propiedades magnéticas de los tejidos, ¿sí? Hay distintos patrones que se ven en la resonancia que nos pueden hacer pensar en una patología infiltrativa versus una restrictiva, por ejemplo. Hay que ver los patrones de distribución asociados al contraste. Otro estudio que se puede hacer, que generalmente no se hace porque no tiene tanto rédito, es la biopsia miocárdica, ¿sí? Si bien son enfermedades sistémicas, tanto por ejemplo, la amiloidosis y la hemocromatosis, puede llegar a ser redituable hacer una biopsia para encontrar un diagnóstico, pero solo el 29% llega al diagnóstico, así que no es tan fidedigna la biopsia. Con respecto al tratamiento, pensamos, dijimos, un ventrículo pequeño que está rígido, por lo tanto, estos pacientes suelen tener lo que dijimos, disnea, el síntoma característico de disnea. Lo vamos a tratar principalmente con restricción de sodio, líquidos. Le podemos llegar a indicar diuréticos. Es importante manejar bien el volumen de estos pacientes, porque si les llegamos a generar hipovolemia, podemos llegar a descompensar esta patología, generando un ventrículo que esté muy restringido, muy compactado y tener falla cardíaca. Mismo están los antiarrítmicos en el caso que el paciente presente fibrilación auricular. Y si llegamos a encontrar alguna etiología definitiva, realizar una terapia dirigida hacia dicha patología. Y otro tratamiento sería el trasplante cardíaco. Y terminando la clase, quería hablar sobre fisiología constrictiva, que es uno de los diagnósticos diferenciales de esta patología. Tenemos a la pericarditis constrictiva, ¿sí? Esta es la etapa final de la pericarditis. Tenemos un pericardio que está engrosado, se pone rígido. Esto genera una compresión externa del miocardio y tiene fenómenos clínicos y hemodinámicos muy parecidos a lo que sería una miocardiopatía restrictiva. Las principales causas son un paciente, un posoperatorio que se le abrió el pericardio, suelen complicarse a la larga una pericarditis constrictiva, o mismo pacientes que realizan tratamiento con radioterapia. Bueno, esto ya lo que decía previamente, la clínica y los hallazgos físicos son muy parecidos, por eso es importante tenerlo en mente a la hora de pensar en estas patologías. Lo que sí cambia drásticamente es la fisiopatología y la hemodinamia de estos pacientes. Nosotros vamos a tener que en la relajación del miocardio, en la enfermedad constrictiva, es normal, ¿sí? Y que estos pacientes que tienen pericarditis constrictiva, la patología está fuera del miocardio, tenemos que entender que ese miocardio está sano y que tiene una dependencia interventricular exagerada, ¿sí? Y otra cosa importante es que va a variar mucho con la respiración, cosa que no lo hace la miocardiopatía restrictiva. Esto me pareció un cuadro muy importante para entender la fisiología de esto, es que nosotros vamos a tener el pericardio ya de por sí va a estar engrosado, ¿sí? Es un signo importante, más de 4 milímetros, ya se puede decir que está engrosado, y mismo lo que decía previamente, la variación inspiratoria. Uno cuando inspira disminuye la presión intratorácica, favoreciendo el retorno venoso. Esto va a generar que a la hora de la llegada de la sangre a la aurícula derecha,
aumenta lo que es el flujo, la primera parte de la diástole, que suele no verse esto en la pericarditis, en la miocardiopatía restrictiva, ¿sí? Y lo otro que se evidencia es una dependencia interventricular. Esto se llama golpe septal, en donde el septum se mueve en función a donde vaya el flujo. En este caso se va hacia a la izquierda, ¿sí? Y en la expiración pasa todo lo contrario, ¿sí? En este caso, en la expiración, el flujo del ventrículo izquierdo va a aumentar, ¿sí? Esto es bastante importante para diferenciar la patología de la pericarditis constrictiva con la miocardiopatía restrictiva. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Sigo yo o qué dijo? Bueno, buenos días, yo soy Agustina Perullera, residente de cuarto del Servicio de Cardiología, y a mí me tocaba hacer un comentario sobre si es necesario o no la anticoagulación en los pacientes que se encuentran en ritmo sinusal y que son portadores de miocardiopatías restrictivas. Dentro de las miocardiopatías, la miocardiopatía restrictiva es la menos frecuente, ¿sí? Y la miocardiopatía restrictiva está conformada por un grupo muy heterogéneo de enfermedades, como dijo Nico Bassi, que se diferencian por la presentación clínica, la forma de hacer diagnóstico, la etiología, el tratamiento, etc. Son muy distintas entre sí, ¿sí? Y se las dividen en 4 grupos, que son las no infiltrativas, las infiltrativas, las de almacenamiento y las endomiocárdicas, ¿sí? Dentro de todas las miocardiopatías restrictivas, las más frecuentes es la amiloidosis, y seguido en, digamos, en frecuencia dentro de lo que es la baja prevalencia de la miocardiopatía restrictiva, está la sarcoidosis, la enfermedad de Fabry y la hemocromatosis. Entonces, dentro de las principales enfermedades dentro de lo que son las miocardiopatías restrictivas, la de mayor riesgo tromboembólico, con presencia o sin presencia de fibrilación auricular, es la amiloidosis, ¿sí? La hemocromatosis, la sarcoidosis y la enfermedad de Fabry tienen riesgo tromboembólico porque tienen riesgo de fibrilación auricular por el simple hecho de la fisiología restrictiva y los ventrículos chicos y el agrandamiento auricular. Así que tienen riesgo de FA, pero no es la arritmia que las caracteriza, ¿sí? Más que nada se asocian a trastornos de la conducción con bloqueos de rama o bloqueos AV completos, ¿sí? Por lo tanto, en realidad la pregunta debería ser si es necesario o no la anticoagulación en pacientes que están en ritmo sinusal y que presentan amiloidosis, ¿sí? Y dentro de lo que es la amiloidosis, la prevalencia global de la fibrilación auricular es del 15%, y la incidencia es del 2%. Y dentro de los distintos tipos de amiloidosis, las prevalencias varían entre sí, ¿sí? Siendo la más frecuente el grupo de la amiloidosis de tipo wild type, ¿sí? Pese a que es la que con menor frecuencia presenta afectación cardíaca y que tiene mejor pronóstico y supervivencia, ¿sí? El resto de los tipos de amiloidosis tiene riesgo de fibrilación auricular, pero en menor prevalencia, ¿sí? En este caso fue el 45%. En este otro gráfico, básicamente muestra lo mismo, con otros números y otros porcentajes, pero nuevamente muestra que el tipo de amiloidosis que con más frecuencia se asocia a FA es la wild type, ¿sí? En este caso, con una prevalencia del 71%, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen riesgo de FA, y todo paciente con amiloidosis y FA tiene un riesgo mucho más elevado de eventos tromboembólicos, ¿sí? Y en este caso, las guías o la evidencia recomienda que en este caso todos los pacientes tienen que ser anticoagulados independientemente del CHAFAX,
porque se vio que el CHA no era un buen predictor en este caso. Así que todos los pacientes con FA y amiloidosis se anticoagulan siempre y cuando no existan contraindicaciones. ¿Sí? Esto es parecido a lo que ocurre en la estenosis mitral. Y además se vio que la FA no se asociaba a mayor mortalidad, ¿sí? Sino que sí se asociaba a mayor morbilidad con más eventos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y tampoco el tipo de FA se asoció a mayor mortalidad, ni que sea persistente o paroxística, tampoco se asoció a mayor mortalidad, ¿sí? Entonces, yo al principio dije que la miocardiopatía restrictiva que con más frecuencia tenía riesgo tromboembólico era la amiloidosis, pero que este riesgo existía en presencia o en ausencia de fibrilación auricular, ¿sí? Que en realidad es el punto a lo que va el comentario, es si es necesario o no anticoagularlos a los pacientes que están en ritmo sinusal, ¿sí? Y este estudio es un estudio del 2007, es un estudio retrospectivo que tomó 116 autopsias y explantados de amiloidosis cardíacas, en donde se vio que, se evaluaron la muerte, y dentro de esas 116 autopsias, el 33% presentaban trombos intracardíacos, e inclusive algunos presentaban más de un trombo, ¿sí? Y que dentro de ese porcentaje de pacientes o autopsias que presentaban trombos, el 51% correspondían a amiloidosis de tipo cadenas livianas, ¿sí? Es decir, que este tipo de amiloidosis tenía más riesgo de trombo, pero si se acuerdan la diapositiva anterior de la etiología de la prevalencia de FA, este tipo de amiloidosis era la que menos asociaba a fibrilación auricular. Por lo tanto, esta tiene riesgo tromboembólico independientemente de la fibrilación auricular, ¿sí? Y además se asociaba a embolias sistémicas, ya sea cerebro, pulmón, intestino o riñones, y que implicaban una mortalidad significativa, ¿sí? Y en este estudio lo que vieron era que característicamente los pacientes eran más jóvenes, menos hipertensos, tenían menor enfermedad coronaria, y que dentro de los datos ecocardiográficos, estos pacientes con amiloidosis de tipo cadenas livianas con más riesgo de trombos tenían espesores parietales más engrosados, ventrículos más chicos, frecuencias cardíacas más elevadas, pero peor fracción de eyección y mayor disfunción diastólica, con tiempo de desaceleraciones más bajos, con velocidades de ondada más bajas, y etcétera, ¿sí? Y el principal sitio de ubicación de los trombos fue a nivel de las aurículas. Entonces, de este estudio salió, digamos, concluyeron o vieron que dentro de los factores tromboembólicos, estos eran el tipo de amiloidosis, que sea de cadena liviana, que tenga fibrilación auricular, sin duda aumentaba el riesgo muchísimo. Cuanto mayor era el grado de disfunción diastólica, más riesgo de tromboembolismo tenía. El grosor de los espesores parietales y la mayor frecuencia cardíaca, todos estos fueron factores que aumentaron el riesgo de formación de trombos, ¿sí? Y lo interesante fue que vieron que no se asociaba ni al tamaño auricular ni a otros factores tradicionales de riesgo tromboembólico, como la edad, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, etc. Entonces, si es necesario anticoagular a los pacientes en ritmo sinusal con amiloidosis, la respuesta es que se debería considerar, ¿sí? Estos dos estudios mencionan justamente el riesgo de los pacientes con amiloidosis en desarrollar trombos intracardíacos en ritmo sinusal, y lo que mencionan es que este riesgo no solo está asociado a la fisiología restrictiva, ¿sí? Y al consecuente el agrandamiento auricular por las presiones elevadas del ventrículo, sino que el depósito del amiloide a nivel de la aurícula favorecería a la disociación electromecánica, y que eso llevaría al mayor riesgo de fibrilación auricular, de formación de trombos y a mayor riesgo de embolismo. Así que si es necesario o no, la respuesta es que se debe considerar, y los criterios que, digamos, algunos estudios consideran son que cuando se evidencia mala función auricular, constatando una velocidad de la onda por transmitral menor a 20 centímetros por segundo, o la presencia de contraste espontáneo, o velocidades de entrada y salida a nivel de la aurícula izquierda con velocidades menores de 40,
estos criterios, con estos criterios positivos, se debería iniciar la anticoagulación en caso de que no exista contraindicación, ¿sí? Y si quiero anticoagular al paciente, la mayor evidencia es con los antagonistas de la vitamina K. En los estudios hablan de warfarina, en nuestro medio sería oral, pero hay estudios que comparan la eficacia de los antagonistas de la vitamina K con los no anticoagulantes o anticoagulantes directos. Y en este estudio, por ejemplo, el endpoint primario fue la evaluación de la CB, de la IT, del sangrado mayor y de la muerte, y no se vio diferencia significativa entre los anticoagulantes directos y los antagonistas de la vitamina K. Así que de este estudio al menos lo que se puede concluir es que no son inferiores y se podría utilizar, ¿sí? Y en este grupo, los más utilizados fue el apixaban. Y eso es todo. Ya no me acuerdo.